Sistema sintáctico del idioma español. Lingüística española. Tutor Magíster Carlos Espín, alumna Ruth Estrella. Sistema sintáctico. La palabra sintaxis proviene del término en latín sintaxis, que a su vez deriva de un vocablo griego que se traduce al español como coordinar. Se trata de la rama de la lingüística que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. En toda lengua, los elementos morfológicos se organizan en estructuras mayores que toman el nombre de frases y de oraciones. ¿Qué es una oración? Una oración es un tipo particular de enunciado que se caracteriza por su organización en dos miembros que llamamos sujeto y predicado. El sujeto. Llamamos sujeto a la persona, animal o cosa de quien decimos algo en la oración. María llegó enseguida. ¿Quién llegó enseguida? María. El árbol creció rápidamente. ¿Qué creció rápidamente? El perro tenía una pata lastimada. ¿Qué o quién tenía una pata lastimada? Ayer vinieron Luisa y Pablo. ¿Quiénes vinieron ayer? ¿Cómo reconocerlo? La manera de reconocer el sujeto es como vemos en el paréntesis. Preguntar qué o quién realiza la acción del verbo que aparece en la oración. El predicado. Llamamos predicado a lo que en la oración se dice del sujeto. ¿Cómo reconocerlo? En una oración, cuando sabemos con seguridad cuál es el sujeto, puede decirse que forman parte del predicado todas las palabras que no forman parte del sujeto. Ejemplo, el soldado marcha a la montaña. ¿Quién marcha a la montaña? El soldado. Por lo tanto, el soldado es sujeto y marcha a la montaña será el predicado. Predicado nominal y predicado verbal. Predicado nominal. Se llama así a aquel predicado que cumple las dos condiciones. El verbo que constituye el núcleo de este predicado es uno de estos tres: ser, estar o parecer. Dichos verbos llevan el complemento llamado atributo. Ejemplo, el niño está enfermo. ¿Dónde enfermo es el atributo? El atributo puede ser sustituido por el pronombre lo. El niño está enfermo sería igual a el niño lo está. No es un predicado nominal el de la oración el niño está en su casa, donde su casa no es un atributo sino un complemento circunstancial del lugar. Predicado verbal. Es el formado por cualquier otro verbo que no sea uno de los tres dichos anteriormente. El predicado verbal nunca puede llevar atributo. Por ejemplo, el profesor llegó a las 8:30. Una vez que conocemos el sujeto de una oración gramatical, sabemos que el resto de palabras que no forman parte del sujeto es el predicado de la oración. El predicado de la oración tiene siempre un núcleo, que siempre es un verbo. Ejemplo, el controlador pidió los billetes. Aquí pidió es el verbo y por tanto el núcleo del predicado. Pero además, acompañando al núcleo del predicado pueden ir uno o varios complementos. Complementos del predicado, complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales. El complemento directo es el complemento que nombra al ser o al objeto sobre el que recae la acción del verbo. Ejemplo, yo consulté un diccionario. El complemento directo puede sustituirse por un pronombre átono. Lo, la, los, las, me, te, se, nos, os. Ejemplo, el conductor no vio la señal sería igual a el conductor no la vio. ¿Cómo reconocer el complemento directo? La pregunta para reconocer el complemento directo es ¿qué más el verbo más el sujeto? Juan come pan. ¿Qué come Juan? Pan. Por lo tanto, este es el complemento directo. Pero cuando se trate de personas, la pregunta a hacer será ¿a quién más el verbo más sujeto? Ayer vimos a María. ¿A quién vimos ayer? A María. Ese sería el complemento directo. 2. El complemento directo puede sustituirse por un pronombre átono. Lo, la, los, las, me, te, se, me, nos, os. 3. La mejor forma de comprobar si existe un complemento directo en caso de duda es hacer la transformación de esa oración activa a una oración pasiva. Ejemplo, ayer vimos a tu primo. Tu primo fue visto ayer por nosotros.
queda como sujeto paciente del verbo pasivo. Por lo tanto, es un complemento directo. El complemento indirecto en general designa al destinatario de la acción nombrada por el verbo más del objeto directo. Ejemplo, entrega el cuaderno al profesor, donde entrega es el núcleo del predicado, el cuaderno es el complemento directo y el profesor será complemento indirecto. Dicho en otras palabras, el destinatario de la acción de entregar el cuaderno, verbo más complemento directo, es el profesor, complemento indirecto. El complemento indirecto también puede llevar antepuesta la preposición para. Ejemplo, tengo un regalo para Julia, donde para Julia es el complemento indirecto. El complemento circunstancial expresa las diversas circunstancias del lugar, tiempo, modo, causa, etc. de la acción verbal. ¿Cómo reconocerlo? Está en la oración por adverbios o por un grupo nominal con preposición o sin ella. Por ejemplo, el animal me miraba fijamente, complemento circunstancial de modo, fijamente. Hay ejemplares en África con complemento circunstancial de lugar. Yo acudía todas las mañanas, complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué preguntas debo hacerme para averiguar los complementos circunstanciales? ¿Dónde es complemento circunstancial de lugar? ¿Cuándo? En el complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, ¿cómo es el complemento circunstancial de modo? ¿Con quién es el complemento circunstancial de compañía? ¿Con qué? Complemento circunstancial de instrumento. ¿Para qué? Complemento circunstancial de finalidad. ¿Y cuánto? Complemento circunstancial de cantidad. Muchas gracias. Les agradezco mucho por atenderme y escucharme. Hasta luego.